Bolivia ha progresado mucho en los últimos 20 años. La primera en entrar a estas tecnologías fue la academia, luego los organismos internacionales, luego el gobierno. Más allá de lo tecnológico, es una apuesta por la ciudadanía digital. Facebook, por ejemplo, se han dedicado a vender datos privados de sus usuarios a otras empresas. Ahí hay un conjunto de elementos que están vulnerando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y creemos que ciudadanía digital debería ser parte de esa lucha. Una Bolivia en línea. Ciudadanía digital va a implicar que tú puedas solicitar el servicio del uso de agua potable por medios digitales. Un usuario común boliviano de clase media que puede comprarse antivirus y comprarse software de seguridad para su laptop no lo hace. Una buena parte de todos los cambios fueron introducidos por Internet. Hay competencias incluso entre hackers que dicen, a ver, vamos a hackear el servidor de una empresa X. La soberanía tecnológica se trata de construir nuestras herramientas que nos pertenezcan y nosotros definamos qué se hace con ellas. Uno se pregunta cuánto y cómo ha cambiado nuestra vida el Internet. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? ¿Cuáles son sus características y cuáles son los desafíos de la red global? Es un día, sin duda, histórico. El 16 de julio, en homenaje a la paz, ponemos el primer servidor que se llamó UTAMA y nos conectamos a través de Naciones Unidas vía satélite. Unos ping-pongs de comunicaciones porque Bolivia era así. El objetivo está claro, conectar a Bolivia con el mundo, más allá de una apuesta tecnológica. Desde los años 80 que aparece el Internet, el concepto de Internet. En el mes de noviembre del año 1989 llega el señor Steve Fram del Institute for Global Communications de San Francisco, California. Él dice, yo vengo a nombre de Puliati y tú eres el punto de referencia en Bolivia. Entonces vamos a poner un servidor en la carrera de electrónica y vamos a interconectar vía telefónica. Y ahí se funda el correo electrónico, que es el abuelito del Internet. Clifford Paravicini nos llama, me llama en la noche y me dice, hay una reunión importante mañana con gente que quiere trabajar en un proyecto. Entonces llama a las otras personas, Utker, Sudeta y Kirteral, y diles que por favor nos tenemos que ver muy temprano en la carrera. Eso está hablando ya de los años 80 y 90, que es la evolución. Y en eso la comunidad de software libre nace como una alternativa de activistas que creen que el software libre es una opción viable para un país. A fines de la década del 80 el planeta estaba en línea. La idea de potenciar el hipertexto, es decir, el método para establecer vínculos y accesos a información de diferente tipo, permite la construcción de una red por la que los usuarios tienen la posibilidad de navegar para encontrar todo aquello que quieran. La información se ha convertido y ha convertido al mundo en un pañuelo. Desde una máquina de escribir de las que seguro tenía en casa, pasando por un teletipo, el primer equipo en el país que permitía la transferencia y recepción de mensajes, a una Pentium 1, que facilitó la primera conexión a Internet. Esta colección muestra cómo el Internet ha ido evolucionando en el mundo y en Bolivia. Sí, de acuerdo a lo que pudimos revisar, hay un hito importante en el año 1989, donde se arma un proyecto que es el proyecto Bolnet, auspiciado por la Universidad Mayor San Andrés y el PNUD, y también la gente que estaba volviendo de estudiar en el exterior o que estuvo en el exilio, ¿no? Es ahí donde se puede decir que llega el Internet a Bolivia. No es extraño que el llamado proyecto Bolnet llamara la atención de inmediato. Claro, como había sucedido en otros países, la primera en entrar a estas tecnologías fue la academia. Luego los organismos internacionales, luego el gobierno en algunas instancias. Y a través del gobierno los que hicieron un trabajo intenso fueron las micro y pequeñas empresas,
a través del Ministerio de Industria y Comercio. El proyecto como objetivo era identificar fortalezas, de tal manera ver si se podía hacer un proyecto más avanzado, digamos, para poder seguir, digamos, avanzando en Internet en Bolivia, ¿no? Volnet se constituye y trabaja como un proyecto experimental del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bolivian Network, red boliviana. Entonces, Entel, a similitud de nosotros, creó la Entelnet. Volnet permite el envío de los primeros correos electrónicos en Bolivia. Inicialmente, Volnet solamente daba el servicio de correo electrónico, ¿sí? Porque ese era el servicio más importante en ese momento en Internet. No se olvide de que estamos hablando de una era pre-www. Teníamos 100 usuarios, pero internacionales. A los nacionales era muy difícil convencerles que el correo electrónico era mejor que el fax. Entonces, una que otra secretaria perspicaz dijo, bueno, el fax es realmente una herramienta muy pesada, entonces el correo electrónico de uno solo se puede mandar a cientos de personas, y se crearon los 5 primeros correos electrónicos. Obviamente el primero es el propio Steve Fram, que era steve@unvolvo. El segundo correo fue el mío, clifford@unvolvo. El tercero para Roberto Losa, el cuarto Gutcor Zuleta y el quinto para Kirk Terán. Entel tenía su propio proyecto para hacer Internet en Bolivia, pero lamentablemente sufrió algunos problemas, hubo algunos tiempos fuera, digamos, que no pudieron solucionar. Y justamente ya para los 2000, cuando ocurren todos los cambios también en el país, se abre una brecha de poder implementar software libre como política de Estado. Luego de hacer eso, se buscaron acercamientos y se logró hacer el convenio con Entel para que todo lo que había hecho Volnet pasase a ser parte del proyecto de Entel. Este próximo 1 de mayo celebramos el primer aniversario de la nacionalización de Entel. Un año desde aquel histórico 1 de mayo de 2008 en que usted, señor presidente, entregó al pueblo boliviano el decreto 29544 de nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, administrada hasta ese entonces por capitales extranjeros. La nacionalización de Entel permite la recuperación de la empresa y el potenciamiento de los servicios en línea. A punto de construir Entel la fibra soberana. Cuando usted dice fibra soberana, disculpe la ignorancia, ¿es una fibra que va a ir hasta...? Desde La Paz va a Desaguadero, Desaguadero se va a Hilo, de Hilo se va a Lima, y en Lima hacemos un AMAS. Es un proyecto que yo lo diseñé. Y hay una rama que le llamamos respaldo, que va también por Cusco, y se baja directamente hasta Lurín, que es un lugarcito de Lima. Y en Lima entra a las 6 fibras que hay en ese punto. A partir de este momento, se puede aspirar a mejorar las comunicaciones en el país. Actualmente en nuestro país existen más de 6,5 millones de conexiones a Internet, que en un gran porcentaje se realizan mediante smartphones. Pero, ¿cuáles son las páginas que más visitan y consultan los bolivianos? De acuerdo a datos de Alexa, entre las primeras están google.com.bo, está YouTube y está Facebook, ¿no? Sí, mucho más atrás vienen páginas, por ejemplo, de medios de comunicación, como El Deber. De estas 3, 2 son plataformas sociales, lo que demuestra que las redes sociales, al englobar información y entretenimiento, llegaron para quedarse. Todo lo que nosotros manejamos en Internet, tú que manejas ahí un smartphone y te conectas a alguna red social, digital, y interactúas con alguien, se monta sobre una base de Internet y esa base está montada básicamente sobre software libre. Actualmente se ha institucionalizado el desarrollo de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en el año 2006 se consensúa el proyecto de ley de documentos, firmas y comercio electrónico. Mientras más gente haya, hay más requisitos, más papel y más burocracia. Por eso es importante el gobierno electrónico. Sirve para simplificar todo esto. Los procesos se hacen más simples y se eliminan requisitos para acabar con la burocracia. Todo esto con tecnologías de información y comunicación, que además son desarrolladas por bolivianos y bolivianas para bolivianos y bolivianas. Un avance incuestionable en beneficio de nuestra economía. El futuro es, por lo tanto, promisorio.
Una vez consolidado Internet y el acceso de los bolivianos a la red global, es el momento de apostar por la ciudadanía digital. Ahora estamos 2019 a 2002 al 2012, son 10 años, casi 20 años de atraso. El Estado boliviano impulsa un ambicioso proyecto. Internet llega a Bolivia a fines de la década del 90. De pronto el país se abre al mundo. El 16 de julio, en homenaje a la paz, ponemos el primer servidor que se llamó Utama. No va a ser un simple clic. Se necesita un marco tecnológico, institucional y legal. Somos la lucha, el compromiso, el resultado de la nacionalización. En Bolivia, la ciudadanía digital ha pasado de ser un proyecto a una realidad. Bolivia es el primer país que nosotros hemos podido identificar que haya legislado la ciudadanía digital, es decir, que haya creado una ley de ciudadanía digital. No hay otro país del mundo que lo haya planteado de esa manera. Es reciente ciudadanía digital y básicamente se basa en cómo ejercer tus derechos de ciudadano y cómo tú puedes hacer, por ejemplo, trámites, declaraciones juradas, pero en un mundo digital y de manera segura, ¿no? Es un mecanismo un poquito complejo a veces de explicar a nivel técnico, pero sirve mucho para poder empezar a generar archivos y registros digitales con toda la validez que deberían tener. Lo que plantea la ley en esos términos es que deben adoptar obligatoriamente las medidas de ciudadanía digital el sector público, como también las empresas privadas que prestan servicios públicos delegados por el Estado. La Constitución protege, por un lado, este tema. Existe la figura del habeas data y existen también el derecho a la privacidad, a la intimidad, etc. Si no voy a establecer una relación con el banco no tiene por qué tener información mía. En la Unión Europea, la ciudadanía digital es una realidad. En una sociedad sin exclusiones ni excluidos, la llamada identidad digital resulta fundamental para entender las relaciones entre el Estado y sus instituciones y éstas con los ciudadanos. Ahí precisamente vamos. Ahora estamos 2019 a 2002 al 2012, son 10 años, casi 20 años de atraso. Creo que estamos un poquito retrasados en este proceso de digitalización de trámites, de simplificación. Uno es Estonia, por ejemplo, ¿no? Estonia ya todos los trámites, absolutamente todos son digitales, todos se hacen, incluso uno puede ser ciudadano de Estonia sin ir a Estonia. Cualquiera puede convertirse en residente de Estonia. Cuando digo que cualquiera, realmente es cualquiera. Incluso si no vives ahí, puedes convertirte en residente electrónico de Estonia sin mucho esfuerzo. Todo lo que tienes que hacer es aplicar en línea. La residencia electrónica es especialmente ventajosa para los empresarios, porque solo tendrán que pagar impuestos sobre sus bienes movidos fuera del país. Tecnología para ahorrar tiempo. La identificación digital Estonia es una herramienta poderosa que hizo posible alrededor de 4.000 tipos de servicios disponibles electrónicamente, desde pagar impuestos hasta pagar multas de tráfico. Gracias a los portales en línea, los ciudadanos no necesitan hacer filas, reunir papeles, firmas ni sellos, lo cual les ahorra tiempo y nervios. Desde 2001, casi el 98% de los residentes gozan de los servicios electrónicos. La identificación también funciona como una tarjeta de seguro de salud, registro médico y acceso a recetas electrónicas. Estonia tiene 3 tipos de identificación: tarjeta de identificación, identificación móvil e identificación inteligente. Entonces, si alguien no puede encontrar su tarjeta de identificación, puede usar su celular con un chip especial de identificación móvil. Y si no tiene ese chip, existe la identificación inteligente a la que puede acceder si está conectado al Internet. Todo lo que tiene que hacer es descargar una aplicación gratuita en cualquier Android o dispositivo iOS. Los estonios no tienen que preocuparse por no poder encontrar espacio en estacionamiento, porque también pueden hacerlo en línea. De hecho, el 90% del estacionamiento pagado está hecho a través del estacionamiento móvil. Después de descargar la aplicación, pueden configurarlo manual o automáticamente. Con toda esta asombrosa innovación tecnológica, no es difícil asumir que Estonia necesita conexión a Internet de alta velocidad. Y no te preocupes, lo tienen todo cubierto. ¿Puedes imaginar conectarte al Internet 4G mientras estás en el bosque? Bueno, es posible en Estonia.
Cabe mencionar que en 2000, Estonia fue el primer país del mundo en declarar el acceso a Internet como un derecho humano. Entonces, es como un hito, ¿no?, en la simplificación de trámites y en la desburocratización. Tiene tiempos, por ejemplo, para crear una empresa. Tú en Estonia necesitas 18 minutos. La ciudadanía digital educa para ser ciudadanos críticos, libres e integrados en el mundo real y digital. Así, permite una reflexión sobre el uso responsable de la tecnología. ¿Qué cosa es mortal en la digitalización? Que es transparente y tiene una evidencia. Yo cuando tengo ciertos inconvenientes con alguna entidad estatal como impuestos internos, y lo digo de frente, yo digo, yo pagué en esta fecha y aquí está mi registro, yo ingresé vía internet. Cuando yo empiezo a automatizar procesos con la tecnología, es mucho más, o es casi imposible que tú le puedas ofrecer cierto tipo de beneficios al sistema para que te lo haga de cierta forma. ¿Por qué? Porque el sistema obedece a parámetros lógicos y a ciertas reglas que tú hayas definido para él. Es decir, no solamente ver la parte técnica, la parte de los programadores, el código, que es lo que construye la parte de la herramienta, sino que se mezcle con los tejidos sociales y valores políticos que tenemos. Entonces los procesos, como son automatizados y los empieza a hacer el sistema, tú ya no dependes de un funcionario que pueda pedirte cierto favorcito para que agilice los procesos, ¿no? Ahora el desarrollo se hace abierto. Aquí en Bolivia la apuesta que tenemos es un poco más allá. No solamente es ser un polo de desarrollo tecnológico, sino realmente es mostrar que hay otra forma de construir tecnología. De hecho, un usuario seguro y responsable de los medios es aquel que es capaz de usar los dispositivos según sus características tecnológicas. Alguien que reconoce y puede controlar las emociones que son el resultado de la interacción con las tecnologías de la información. También es alguien que está preparado para hacerse responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Y asimismo, es aquel que cuida y vela por el respeto a todos los usuarios. Básicamente sí, a veces existe el miedo, pero es un poco empezar a probar, ¿no? Pasa, por ejemplo, hasta con las transacciones bancarias, ¿no? Que al principio las transacciones electrónicas bancarias las hacían muy pocas personas y ahora hasta es un tema generacional, ¿no? No creo que nadie menor de 20 años vaya a un banco frecuentemente. No queremos contaminar la tecnología que hacemos, sino queremos primero limpiar los procesos y sobre eso implementarla, ¿no? Pero el reto más grande, el más fuerte a nivel cultural o mental es ese, ¿no? Lo que se enfrenta uno con la cultura organizacional de las entidades, pero que poco a poco se ha ido resolviendo. ¿Por qué? Porque las entidades han ido viendo los beneficios de las plataformas y ahora más bien son muchas veces las pioneras las que nos van pidiendo hacer más proyectos, dónde más podríamos poner firma digital. Los responsables de garantizar la ciudadanía digital son los actores sociales, desde el Estado, el sector social, el sector privado, los medios de comunicación, la escuela y la familia. En Bolivia, el año 2011 y 2013 se establece la normativa para que tengamos firma digital. Y por otro lado, la implementación de software libre, que es otro elemento central en la transformación tecnológica del país. Tenemos la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, que se aprueba el 2011, que es donde ya da el mandato que todas las entidades tienen que promover y priorizar el uso de software libre. Generar una transformación en la lógica y en la forma de generar y producir conocimiento en el Estado referido a las tecnologías de información y comunicación. Hay un reglamento a la ley, que es un decreto del 1793, donde da las líneas bases que vamos a hacer un plan de implementación todas las entidades públicas. Y se establece un plazo de 7 años para que las entidades públicas puedan migrar a software libre en todo el Estado plurinacional. No te voy a decir que es un camino fácil y que todos están contentos, pero ya cada entidad pública se ha sentado y ha dicho, nosotros vamos a implementar software libre así, 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 en tales plazos, en tal tiempo. Ciudadanos digitales con derechos y deberes, ese es el objetivo. Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer y este pasa por universalizar el acceso a la información. ¿Qué entendemos por soberanía tecnológica? La soberanía tecnológica se trata de construir nuestras herramientas que nos pertenezcan y nosotros definamos qué se hace con ellas. ¿Cuáles son los alcances de la soberanía tecnológica y digital? ¿Somos en todo caso un país soberano en materia de tecnología o aún nos consideramos dependientes? La ciudadanía digital es una gran apuesta para Bolivia. Bolivia es el primer país que nosotros hemos podido identificar que haya legislado la ciudadanía digital. Se ha trascendido el aspecto formal tecnológico-legal para profundizar en la necesidad de proteger la información de cada ciudadano.
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, defiende la soberanía tecnológica en Bolivia. Hoy cuando tú ves cualquier país, Argentina, Brasil, Alemania, todos hablan de soberanía tecnológica, porque nos hemos dado cuenta que las empresas grandes, las 4 empresas grandes tecnológicas que dominan el mundo, son las que tienen el control de tus datos, son las que tienen el control del desarrollo tecnológico. La soberanía tecnológica es el uso y control efectivo de un pueblo sobre la tecnología que utiliza. Poder desarrollar nuestra propia tecnología como país nos permite dejar de ser consumidores para convertirnos en generadores de conocimiento. Esto no solo nos hace independientes, sino que también contribuimos de forma colectiva al conocimiento de la humanidad. No es que implementamos tecnología para digitalizar el proceso que tienen o digitalizar su burocracia, sino en todo caso lo que hacemos es primero repensar cómo funcionan las cosas de las entidades, cómo deberían funcionar, y sobre ese proceso, sobre ese análisis operativo, sobre un nuevo flujo de información que se define, recién aplicamos tecnología, ¿no? La soberanía tecnológica se trata de construir nuestras herramientas que nos pertenezcan y nosotros definamos qué se hace con ellas, bajo nuestras reglas, bajo nuestros conceptos morales. Y más o menos para fortalecer uno de los pilares que tenemos, que es el cuarto, que es la soberanía, precisamente darnos soberanía tecnológica. Se abre una brecha de poder implementar software libre como política de Estado, en una búsqueda no técnica de generar mercado técnico, que sí es parte de la propuesta, sino con un norte mucho más amplio que soberanía tecnológica. El software es más o menos como el alma de esta cajita computadora o de un celular o de cualquier otro dispositivo, ¿ya? Y bueno, aquí nos encontramos con como que 2 ramas, 2 filosofías, ¿no? Uno es el software privativo y el otro es el software libre. A todo esto cabe preguntarse qué entendemos por gobierno electrónico. El gobierno electrónico es una nueva forma de hacer gestión pública a través del desarrollo, implementación y uso de tecnologías de información y comunicación para que las bolivianas y los bolivianos reciban una mejor atención y trato, mejorando la relación entre el Estado y la ciudadanía. Para cumplir este objetivo, se trabaja en la desburocratización del Estado. A través de una reingeniería de sistemas, simplificamos trámites, para que la gente no tenga que ocupar su tiempo haciendo colas o presentando requisitos innecesarios. Así también, a través de datos abiertos, se puede acceder a información de forma simple y ágil, porque esta nos pertenece a todas y todos. Además, se generan nuevos canales de comunicación con la gente, que promuevan la participación y el control social, la fiscalización y la rendición de cuentas. Pero lo más importante de gobierno electrónico es una nueva lógica de servicio, de atención a las bolivianas y los bolivianos para vivir bien. La AGETIC tiene un proceso de selección de personal muy estricto. Primero en la capacidad técnica, ¿no? Aquí no puede existir gente que no sepa lo que está haciendo en términos informáticos porque es la dinámica muy acelerada y se necesita gente altamente capacitada. Segundo, toda persona que entra a trabajar con nosotros firma un acuerdo de confidencialidad que le impide tocar la información, publicar la información. No conozco una sola denuncia, no conozco un solo ciudadano que diga a mí la AGETIC me ha, como tú decías, ¿no? De este banco no me borra la información que le he pedido o me ha usado mal la información. No hay una sola denuncia. ¿Por qué? Porque hemos construido institucionalidad y eso buscamos con las otras entidades públicas, que haya una institución que no permita ningún tipo de presión ni de nada, que rompa esto que va a permitir a los ciudadanos confiar en los medios digitales y hacerlos parte de su vida y que sienta que eso le facilita la vida, que sienta que eso le hace más sencillo el día a día y el trámite y el proceso y que no sienta ningún temor a la hora de utilizar esto. La normativa está clara, la implementación es quizás lo más complicado.
No es tan compleja su implementación porque todos, mi mamá utiliza WhatsApp, diferentes personas, ¿no? Entonces no va a ser un proceso tan complejo en la medida en que nuestras herramientas también sean de un uso también fácil, que es una línea que manejamos nosotros, ¿no? Desde el 2016 hasta la fecha hemos ido generando diferentes herramientas que vamos incorporando en los sistemas que desarrollamos. En base a la experiencia que hemos ido captando durante estos 3 años, ¿no? Hemos construido herramientas importantes como el tema de la plataforma de pagos que utilizamos para automatizar pagos de trámites para la ciudadanía, para que nunca haya, de aquí en adelante, nunca más vayan a haber pagos en demasía. Tenemos, por ejemplo, ya una plataforma de interoperabilidad que nos permite no pedir requisitos a la gente en muchos casos, ¿no? Y una muy bonita e importante es la firma digital. Es una herramienta que ya la hemos consolidado, creo, bastante. Nosotros ya podemos dar como Estado en algunos trámites un documento firmado digitalmente para que tú no tengas que guardar el papelito por la eternidad. Y lograr que los registros que se generan en los sistemas puedan vivir de forma perpetua y con una validez jurídica en el mundo digital, ¿no? Nosotros ya tenemos varias experiencias, una de las que te puedo comentar es la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo. Antes todos los empresarios, empleadores del país que tenían trabajadores dependientes tenían que ir todos los meses a las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo a dejar sus planillas. Era un proceso bastante engorroso, ¿no? Uno siente que al principio, aunque hay, como que cierto temor, todo, luego la gente realmente se encuentra cómoda porque puede hacerlo desde su casa. Se trata del primer pago de este bono en lo que va del año. La alcaldía prevé beneficiar a 2.800 personas que padecen de algún tipo de discapacidad, catalogada como grave y muy grave, y que están inscritas en la plataforma Eustaquio Motoméndez. El proyecto del Motoméndez es una de las plataformas tal vez más bonitas que tenemos y cuyo impacto social también es de los más ricos que hemos generado en AGETIC. Antes, lo que tenían que hacer las personas con discapacidad para acceder a ese bono era ir de una institución a otra, siendo personas con discapacidad, ir de una entidad a otra, verificar sus requisitos, a ver si cumplen con el certificado que otorga el Ministerio de Salud para personas con discapacidad. Después de peregrinar, presentar en el municipio sus documentos y con eso corroborar y verificar que le corresponde el bono. Entonces yo como persona con discapacidad me presento directamente en el municipio y ya no tengo que ir a 5, a 6, a 7 lugares y ellos verifican mi registro, verifican que soy una persona que tiene derecho a ese pago y efectúan el pago de forma directa. Entonces hemos simplificado a un paso un proceso que antes implicaba 5, 6, 7 pasos, digamos, ¿no? Para una población vulnerable. A través de la plataforma Motoméndez, pagamos el bono a personas con discapacidad de forma fácil, rápida y sencilla. Hay proyectos interesantes como el que hemos sacado para el pago del doble aguinaldo, por ejemplo, el 15% del doble aguinaldo, que implica un contacto directo con la población. Otro proyecto que también tenemos importante y pensamos implementarlo esta gestión es el proyecto del notariado digital. Esto lo hemos trabajado con la Dirección de Notariado Plurinacional del Ministerio de Justicia. Lo que logramos es generar un proceso de verificación en línea del documento que ha sido generado por el notario y firmado digitalmente por el notario. Cada documento tiene un código y yo accediendo a ese código puedo verificar en línea que sea un documento vigente, válido, firmado digitalmente por un notario y verificarlo en su integridad. Entonces ya se rompe todo el tema de engaños a la población, engaño a las entidades, a los mismos notarios, y se les da un mecanismo que les provee seguridad jurídica en los trámites que desarrollan por la vía notarial, ¿no? Mejorar el acceso a Internet es la clave para la consolidación de un gobierno electrónico. El hackeo es la piratería de información. Ser hacker o cracker es tener una habilidad, y tener una habilidad no es malo. Lo malo es si uno usa esa habilidad para cometer delitos. Los hackers vulneran los protocolos de seguridad en la red global. Ya son a nivel gobierno los hackers, ¿no? Entonces no son personas, instituciones sueltas, sino que a nivel de gobierno ya cada país tiene su ejército de hackers. Existe una gran preocupación en los estados. El Estado cuenta con una institución que garantiza la soberanía digital. El gobierno electrónico es una nueva forma de hacer gestión pública para que las bolivianas y los bolivianos reciban una mejor atención y trato. La AGETIC asume una gran responsabilidad. Aquí no puede existir gente que no sepa lo que está haciendo en términos informáticos porque es la dinámica muy acelerada y se necesita gente altamente capacitada. La AGETIC promueve un uso responsable de las tecnologías de la información. Esta es la sede central de Hewlett & Packard en Palo Alto, California. En su sótano hay un departamento secreto. Es el centro de seguridad encargado de luchar contra los ciberataques.
Varias pantallas de plasma muestran en tiempo real cómo los ataques terroristas impactan en sus objetivos. La idea de tener una red totalmente segura ya no existe. Una falla de origen desconocido impidió este miércoles en varias partes del mundo el acceso a Facebook, Instagram y WhatsApp. En todas estas plataformas el problema era el mismo. No se podían subir imágenes, compartir audios o archivos, ni realizar transmisiones en vivo. Tenemos conocimiento de que algunos actualmente tienen problemas para acceder a las aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible, dijo el grupo a cargo de Mark Zuckerberg en un tuit. Hasta el momento el problema continúa en varios países. Según el experto en seguridad informática Alexis Becerra, la falla afectó principalmente a América y gran parte de Europa, por lo que apunta a un ataque de hackers de Rusia o China. Precisamente eso es lo que podemos ver. Si vemos en este mapa de fallos, el WhatsApp, por ejemplo, ha caído en varias de las capitales principales de Sudamérica, Norteamérica, México, en Estados Unidos, en parte de Europa, pero en Rusia es mínimo, ¿no? Y la parte de China también. Si vemos, por ejemplo, el mismo mapa de fallos del Facebook, vamos a ver que tiene una situación similar. El cibercrimen ha evolucionado exponencialmente en los últimos 12 años. Y las causas son, evidentemente, conflictos geopolíticos, pero también la búsqueda de dinero mediante el robo de datos o el chantaje, e inclusive la diversión de poner a prueba los potentes sistemas. La web de uno de los grandes bancos de Estados Unidos, el PNC Financial Service, fue atacada por piratas informáticos de Oriente Medio. Esta acción reabrió el debate sobre la seguridad mundial frente al terrorismo virtual. Este hecho reabrió la discusión en Estados Unidos sobre la vulnerabilidad virtual y el Pentágono está reclutando a técnicos en ciberguerra para desarrollar nuevas tecnologías. Recordemos que el Departamento de Defensa fue acusado de elaborar el potente virus Stuxnet que atacó el programa nuclear de Irán. El experto Santiago Dorrego opina que la guerra cibernética es una realidad y al iniciarla, Estados Unidos puso en riesgo la seguridad mundial. Ellos están haciendo un ataque a instituciones financieras, ¿no? Lo que están buscando es hacer un reseteo mundial de la deuda, puesto que, como decíamos, que toda la deuda del mundo, todo el dinero que tenemos es informático, está almacenado en bases de datos. Y ellos dicen, ¿qué pasaría si eliminamos todas esas bases de datos, incluso sus backups, sus copias de seguridad, ¿no? Así que la gente ya no deba nada, que ya el banco no sepa cuánto debía esta persona, o sea, que se pierdan totalmente los datos. A eso es lo que apuntan en esa serie, ¿no? Un reseteo mundial, un reseteo de la deuda, que comiencen todos de cero, porque todos sabemos que las deudas en los bancos para las personas con los intereses son muy grandes, ¿no? Las aplastan, así que ese es el ideal de ellos, ¿no? Poner en cero todo, que comience todo de nuevo y que pierdan las grandes corporaciones. Ayer el gobernador del Banco de México anunció que el problema viene de las plataformas que son usadas por proveedores externos en algunos bancos. Al detectar alguna vulnerabilidad en los sistemas a través de hackers, las autoridades decidieron que se conecten a SPEI por otro plan de contingencia para llevar un mayor control. Hasta el momento no existe ningún reporte oficial por parte de los usuarios donde noten una disminución en sus fondos bancarios. Lo único que podrían notar es que las transferencias no se reflejan de manera inmediata al momento de hacer la transacción interbancaria. Ninguna empresa está a salvo en el mundo, pero ¿quiénes son los hackers o piratas de la información? Personas que tienen un conocimiento superior en lo que es la informática, que se han dedicado a estudiarla a fondo, más que todo en el área de lo que son las redes y las comunicaciones y la seguridad informática. Es por eso que para ellos es sencillo ingresar, por ejemplo, a la red de una empresa, ingresar a las redes sociales de personas y acceder a cualquier tipo de dispositivo electrónico. Un hacker es una persona especializada en la ciberseguridad, que primordialmente busca superar sus conocimientos. Un hacker es un autodidacta que pasa la mayor parte de su tiempo investigando, estudiando y practicando. No somos conformistas. La lucha contra los hackers ha creado una potente industria de seguridad en los grandes proveedores de servicios tecnológicos. La guerra que se librará por el poder en el futuro tendrá como elemento central la información y gestión de aquellos análisis de datos. Aquello que conocemos técnicamente como Big Data.
Big Data es un término acuñado para referirse a la manipulación de gran cantidad de datos. Su relevancia descansa en el volumen masivo, variedad y velocidad que ahora toma la información, lo que hace imprescindible capturarla, almacenarla y analizarla para comprender la información, clasificarla, categorizarla y manipularla a discreción de empresas, organizaciones sin fines de lucro y hasta gobiernos. Es de alguna manera un paso más allá de la estadística, y hoy se ha transformado en la materia prima de la demografía y la etnografía, dos herramientas fundamentales de la investigación de mercados. Pero, ¿qué tan grande es? Para que te des una idea, según IBM, el 90% de los datos disponibles hoy en día en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. El Big Data se convirtió en este monstruo desde que las máquinas entraron en escena, recolectando datos silenciosamente, provenientes de los smartphones, sensores de los automóviles y de cada clic que millones de usuarios hacen en la computadora. Hoy las computadoras multiplican su capacidad a una velocidad enorme. Y un teléfono inteligente, por ejemplo, es mucho más potente que una computadora de hace unos 20 años. Las empresas no pueden almacenar sus informaciones internamente y las guardan en servidores externos que son propiedad de terceros, lo que se conoce técnicamente como la nube. A pesar de ello, siguen siendo vulnerables. En Bolivia ha habido casos de piratería informática. Hace unos años, cuando estaba comenzando esto de la Haya, hackers chilenos han ingresado a servidores de instituciones públicas bolivianas, han ingresado al Ministerio de Defensa, páginas de la policía. Por cerca de una hora, representantes de Bolivia y Chile se reunieron este miércoles a puertas cerradas con el presidente de la Corte Internacional de Justicia para discutir los plazos de la presentación de las memorias o argumentos escritos en el litigio iniciado por Bolivia para recuperar una salida soberana al Océano Pacífico. Así, hay instituciones que son muy sensibles, entonces se ha prendido una alarma, ¿no? Han dicho, en Bolivia estamos a nivel de seguridad, está muy deficiente, está muy bajo. Es por eso también que eso está implementando la GETIC y otras instituciones. De todos modos, en este momento estamos muy deficientes en lo que es la seguridad informática, no se toma en cuenta esto. Luego de que las páginas web de la policía y la Armada boliviana fueran hackeadas por informáticos chilenos, hoy hackers supuestamente bolivianos atacaron el sitio conociendochile.cl. El hackeo del portal chileno fue realizado por el grupo denominado @BolivianNextHackers, quienes dejaron una imagen y un mensaje ofensivos a Chile en el sitio web que termina con la frase "tráguense su mar". Los ataques sufridos por las páginas bolivianas demuestran la vulnerabilidad que existe en el país en cuanto a seguridad informática se refiere. La mayoría solo se dedica a hackear páginas web por diversión o por demostrar su pericia y habilidad a los demás hackers para romper la seguridad de algún portal en internet. Los hackers tienen una cibercomunidad en la red a través de la que intercambian información e incluso se plantean retos, como quién es el primero en lograr ingresar al servidor de alguna determinada institución pública o privada. Entrar a hackear, incluso recién nomás hubo una competencia entre algunos de entrar a la cuenta del Ministerio para saber, para monitorear lo que ellos iban realizando, sin la necesidad de publicarlo, sino la leche era de entrar y en menos de 3 minutos todos los hackeadores hemos entrado. Se dice que los hackers solamente construyen cosas para el bien y los crackers las destruyen. Un cracker es etiquetado como un hacker malo, pero estos términos muchas veces se mezclan y cada quien le da la interpretación que quiera. Ser hacker o cracker es tener una habilidad, y tener una habilidad no es malo. Lo malo es si uno usa esa habilidad para cometer delitos. Ya son a nivel gobierno los hackers, ¿no? Entonces no son personas, instituciones sueltas, sino que a nivel de gobierno ya cada país tiene su ejército de hackers, sus ciberguerreros que se llaman, los cuales se encargan de hacer ataques cibernéticos a infraestructuras de otros países. A todo esto la cuestión pasa por determinar si el país cuenta con los mecanismos para repeler un ataque informático. Es más, ¿se puede garantizar al ciudadano que sus datos personales, la información privilegiada, está asegurada? Es cierto que los medios digitales aceleran el proceso de transmisión de información y de datos, pero también nos generan una serie de mecanismos de control, es decir, en un expediente físico saber quién lo miró, quién lo abrió, quién lo revisó, es muy difícil, ¿no? Lo miras y luego lo cierras y nadie sabe nada. En cambio, en un expediente digital sabemos
el minuto, el segundo y el milisegundo que alguien ha abierto un documento, que alguien ha cerrado ese documento, que alguien ha modificado ese documento y sabemos quién es. Entonces podemos tener un control mucho más estricto y riguroso. Lo mismo en los trámites, se da mucho en muchas entidades que llega el papel y yo digo, no, pero recién me llegó hoy. Y está hace 2 días en mi escritorio. ¿Y cómo demuestro si llegó o no llegó? Entonces hay una persona con un cuadernito anotando cuándo dejó el papel, ¿no? Entonces empezamos a complejizar la burocracia. En cambio, un sistema informático nos permite directamente saber en qué momento ya estaba disponible para tu uso y para lo que tengas que hacer como servidor público el documento que tenía que llegarte y sabemos en qué momento, en qué segundo y si actúas negligentemente y dejas acumulados los documentos o no. Mientras que en el mundo físico no es posible. Entonces hay un conjunto de controles que podemos establecer para asegurar la información, pero también para garantizar su tratamiento eficiente. Los expertos proponen consejos para un uso responsable de Internet. A Facebook le dices, yo quiero información prioritaria de este segmento del mercado en Bolivia. Quiero comprar La Paz. Consciente de que en juego está el futuro de Facebook, la compañía que fundó rápidamente pidió disculpas y asumió la responsabilidad por no evitar la fuga masiva de datos. Desde la sociedad civil se promueve un diálogo entre las instituciones llamadas a precautelar un uso responsable de la red global. La amenaza de un ciberataque está presente. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿No? Entonces no son personas, instituciones sueltas, sino que a nivel de gobierno ya cada país tiene su ejército de hackers, sus ciberguerreros que se llaman, los cuales se encargan de hacer ataques cibernéticos a infraestructuras de otros países. ¿Son seguros los mecanismos tecnológicos para proteger la información de los ciudadanos? En cambio, en un expediente digital sabemos el minuto, el segundo y el milisegundo que alguien ha abierto un documento, que alguien ha cerrado ese documento, que alguien ha modificado ese documento y sabemos quién es. Entonces podemos tener un control mucho más estricto y riguroso. Es muy interesante cómo todas aquellas actividades que realizamos en la red con un simple clic suben a una nube de información digital. Hay unos datos de mercado que valen oro. Los datos de mercado es qué te llamas, en qué trabajas, cuánto ganas, dónde vives, cuál es tu teléfono fijo y cuál es tu número de celular y cuál es tu correo electrónico. Esos datos valen oro. ¿Subo, después existo? Oh Dios, no. Parecería que sí. Miro los muros de los compañeros con los que me toca trabajar, con los compañeros estudiantes, y da la impresión de que sí, ¿no? Entonces estoy en el aeropuerto, estoy en Oruro, empezó el carnaval, entonces es un seguimiento de absolutamente todo. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. Y esa información la compras en el Facebook. A Facebook le dices, yo quiero información prioritaria de este segmento del mercado en Bolivia. Quiero comprar La Paz. Y de La Paz quiero comprar información, Miraflores, Sopocachi y demás. Y es legal, ellos lo venden porque uno cuando ha firmado el contrato con ellos dice doy autorización a la empresa Facebook Internacional de que mis datos los puede utilizar para fines legales. Fines legales es ventas, compras, ofertas. En Facebook puedes, es el nuevo campo del sofismo, desde mi lectura. Porque puedes vender absolutamente todo, desde la idea de que la Tierra es plana, ¿no?, hasta la idea de que, bueno, tienes que matar a tu papá, ¿no? O sea, por poner los ejemplos más, o que lo que estás haciendo y lo vas a subir a la red, o sea, asumen que es bueno. De cuello y corbata y no su típica camiseta gris, Mark Zuckerberg tuvo que poner a un lado lo que menos le gusta, las apariciones públicas, para por primera vez rendir cuentas ante el Congreso.
Consciente de que en juego está el futuro de Facebook, la compañía que fundó rápidamente pidió disculpas y asumió la responsabilidad por no evitar la fuga masiva de datos de 87 millones de usuarios adquiridos por una empresa vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump. Entonces ahí hay un conjunto de elementos que están vulnerando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, y creemos que Ciudadanía Digital debería ser parte de esa lucha. Eso no es posible normarlo porque la ley boliviana no va a afectar a lo que hagan estas empresas, pero si logramos construir un marco normativo adecuado en Bolivia, podemos empezar a construir bloques regionales que traten de confrontar a estos grandes detentadores de datos. A todo nivel, en el Estado proteger al ciudadano, a nivel del sector privado proteger al ciudadano, y también en este contexto transnacionalizado de los servicios digitales. Llegados a este punto, vamos con algún que otro consejo para mantener y defender nuestra soberanía digital. Estos son los cuidados, por ejemplo, para los correos electrónicos. Mantener el programa de correo electrónico siempre actualizado. No hacer clic en links en el contenido del email. Si se quisiera acceder a la página del link, teclee la dirección directamente en su navegador. Desconectar aquellas opciones que permiten abrir o ejecutar automáticamente archivos o programas adjuntos a los emails. No abrir archivos o ejecutar programas adjuntos a los emails sin antes verificarlos con un antivirus. Desconfiar siempre de los archivos adjuntos al email, aunque hayan sido enviados por personas o instituciones conocidas. La dirección del remitente puede haber sido violada y el archivo adjunto puede ser, por ejemplo, un virus o un peligrosísimo caballo de Troya. Por último, hacer descargas de programas directamente del sitio web del fabricante. Geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97, last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €270.000. Dat is eigenlijk 41. Ja. Serieus? Ja, dat is veel. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Estos son algunos cuidados con los navegadores. Atención, mantener su navegador siempre actualizado. Desactivar la ejecución de programas Java en la configuración de su navegador a menos que sea absolutamente necesario. Desactivar la ejecución de JavaScripts antes de entrar a una página desconocida y luego activarla al salir. Permitir que programas ActiveX sean ejecutados en su computadora solo cuando vinieran de sitios web conocidos y absolutamente confiables. Controlar el uso de cookies si quiere tener mayor privacidad al navegar en Internet. Bloquear aquellas ventanas pop-ups y permitirlas únicamente para sitios web conocidos y confiables, donde sean estrictamente necesarias. Y al final, certificar la procedencia del sitio web y de la utilización de conexiones seguras al realizar transacciones vía web. De todas las invenciones, Internet es la que más libertad ha otorgado al ser humano. Estamos a un clic de disponer de un inmenso panorama de información en nuestra computadora o dispositivo móvil. Pero la libertad está o debe estar sujeta a normas. Ese mundo virtual de la aldea global también tiene sus riesgos y amenazas que debemos enfrentar en una Bolivia en línea.